a, a Jesús, a Andrés y a Gabriel, que son los directores, por darme la oportunidad de presentar este trabajo, y a don Antonio Sotillo también, que la primera vez que le dije si quería ser Mediscasan no lo dudó y me dijo que sí. Bueno, yo voy a comentaros, voy a centrarme en el artículo 65 de la ley concursal, que encierra una lectura que a simple vista es bastante sencilla, pero antes, al contrario, este precepto confina un sinfín de dudas interpretativas, como veremos a lo largo de la exposición. Las especialidades del personal de alta dirección en el concurso no aparecieron hasta la ley concursal, en el año 2003. Con anterioridad no existían estas singularidades, si bien ya en textos prelegislativos, en concreto en el año 95, ya empezaron a focalizarse algunas especialidades, y que finalmente cristalizó en el artículo 65 de la ley concursal en el año 2003. Pues bien, comenzando ya con la exposición, deberíamos comenzar por delimitar los sujetos, es decir, a quién va dirigido el artículo 65, y se refiere al personal laboral de alta dirección comprendido en el artículo 1.2 del Real Decreto 1328/1985 de 1 de agosto, y ello por varios motivos: por la ubicación sistemática del precepto entre el artículo 64 y el 66, es decir, dentro de lo que podría ser los efectos del concurso sobre los contratos de trabajo, porque hay una alusión específica a la extinción y la suspensión, que son figuras típicamente laborales, por la terminología del Real Decreto, que utiliza específicamente la palabra personal alta dirección, porque también en el mismo aparece el vocablo contrato de trabajo, y en último lugar porque en el mismo también aparece una indemnización, y la indemnización es típicamente laboral. Por lo tanto, tenemos que irnos al ámbito subjetivo, al artículo 1.2 del Real Decreto de alta dirección. ¿Y quiénes son altos directivos según este decreto? 1. En primer lugar, aquellos trabajadores que ejercitan poderes inherentes a la titularidad de la empresa. En segundo lugar, que se refieran a objetivos generales o estratégicos. Y en tercer lugar, que actúen con plena autonomía, es decir, solamente limitados por el órgano de administración. En este sentido, estamos hablando de aquellos directivos puesto vértice de una organización empresarial, y no aquellos mandos intermedios que tendrían por encima a algún superior que no sea el órgano de administración. Tampoco aquellos directores generales o aquellos directores de áreas muy importantes, como pudieran ser director de marketing o financiero, etcétera, porque no cumplirían con los objetivos generales de la empresa. En resumidas cuentas, sería un alter ego del empresario, como así ha suscitado la doctrina científica. Por lo tanto, es una figura que está a caballo entre un alto directivo, que sería personal laboral común, y la relación orgánica, que sería mercantil. Por lo tanto, en su entorno confluyen unas zonas grises que debemos de delimitar. Desde el lado inferior, parece que un personal especial de alta dirección preferirá ser personal ser tratado de ordinario, porque tienen una mayor sólida protección. Por ello, desde la doctrina se ha dicho que tendría que existir una presunción juris tantum a favor de la relación laboral común, siendo que la de alta dirección se deba de probar. El órgano competente para decidir la calificación de esta relación será el juez de lo social, y no así el juez de lo mercantil, porque no entran dentro de las competencias que se le atribuyen de forma exclusiva y excluyente a este órgano. Desde la otra perspectiva, desde arriba, la relación se podría confundir con una relación orgánica. En este sentido, parece quizá que sería preferible tener una relación de alta dirección, en el sentido de poder lucrar una indemnización. Sobre el particular se han vertido algunas teorías, y la que ha imperado es la teoría del vínculo, que significa que una misma persona no puede tener dos funciones a la vez, y hay que estar a la naturaleza del vínculo, que en este caso es la naturaleza orgánica, que absorbería la relación.
Esto no caben dudas en las relaciones simples de administración, administradores únicos o varios administradores de forma solidaria o mancomunada, y ha suscitado más dudas en aquellas organizaciones complejas, que es decir, el Consejo de Administración. Aquí hay dos teorías: los que sostienen que el Consejo de Administración, todos los consejeros tienen el mismo papel, de aquellos otros que consideran que dentro de un Consejo de Administración puede haber subdivisión de tareas. Diferenciar a aquellos consejeros que solamente van de vez en cuando de aquellos otros que sí que tienen una labor ejecutiva, los consejeros ejecutivos o delegados. También aquí tradicionalmente ha venido el Tribunal Supremo asumiendo la doctrina del vínculo, si bien hay que dejar notar una reciente reforma del año 2014 sobre la Ley de Sociedades de Capital, en el artículo 249, en concreto el punto 3, que parece inclinar hacia esta ruptura. Bajo mi punto de vista, lo que querría la reforma parece ser que sería efectivamente dejar que se pueda haber consejeros ejecutivos o consejeros delegados, porque utiliza palabras como retribución de estas funciones ejecutivas y también habla de una indemnización por cese, y estos son características particularmente laborales. Si bien habrá que esperar a ver si el Tribunal Supremo finalmente lo acoge o se pronuncia y mantiene la doctrina del vínculo. Respecto al artículo 65 en sí, comienza estableciendo: durante la tramitación del concurso, el administrador concursal, por propia iniciativa o a instancia del deudor, podrá extinguir o suspender los contratos de este con el personal de alta dirección. Por tanto, la primera sería una extinción ad nutum, sin causa, que no es ninguna novedad en nuestro derecho, sino que ya existe, contemplada específicamente en el artículo 11.1 del Real Decreto de Alta Dirección. Si bien aquí habla de un preaviso de 3 meses, que en el caso del concurso no existiría. Esta extinción sin causa se asienta en los cimientos de la relación de confianza de este personal de alta directiva alter ego, si bien en el concurso además adquiriría otras notas. Sería imprescindible, por ejemplo, porque podría ser que estos altos directivos se consideraran redundantes, porque ya existe una administración concursal que va a ejercer muchas de sus funciones. Puede ser que también haya que prescindir de ellos por resultar culpables en la insolvencia empresarial, o en tercer lugar por ser un cargo excesivamente oneroso, puesto que tienen sueldos muy elevados y por ello hay que actuar con ellos suspendiendo o extinguiendo. La diferencia, en todo caso, radica respecto a la situación extralaboral en que dentro del concurso va a ser la administración concursal el órgano sujeto encargado de realizar estas extinciones, es decir, sustituye al empresario. Se produciría aquí una excepción al principio de la relatividad de los contratos del 1091 del Código Civil, en el sentido de que el sujeto que va a resolver el contrato no ha participado en su celebración, no es parte del mismo, ni tampoco está dotado de potestad jurisdiccional. Las características de esta extinción sería que se otorga inaudita parte, es decir, la administración concursal no tiene necesidad de oír ni siquiera al empresario deudor. La puede adoptar con independencia del nivel de intervención de sus facultades. Como sabemos, cuando se declara el concurso, el administrador concursal puede intervenir o suspender las facultades de administración del deudor. En ambos casos puede adoptar esta medida. Se ha dicho que el deudor, algún autor ha sostenido que el deudor solamente podría proponer al administrador concursal la extinción de un contrato de alta dirección cuando esté meramente intervenido. Bajo mi punto de vista, eso es irrelevante, porque lo que tiene el deudor en este caso es un mero y simple derecho a pedir, por lo tanto daría igual que estuviera intervenido o suspendido. Respecto al plazo, el dies a quo naturalmente será cuando el administrador concursal acepte su cargo, porque es el sujeto competente, y el dies a quem será a la conclusión del concurso, es decir, durante todo el concurso, teniendo en cuenta el artículo 103 de la ley concursal cuando se aprueba un convenio, porque en estos casos manda cesar todos los efectos del concurso, entre ellos el administrador concursal se iría, ya no existiría, y por lo tanto durante la aprobación de un convenio opino que no se podría realizar estas medidas. Luego, en los casos de reinsolvencia o luego en la liquidación, naturalmente sí.
La segunda de las medidas que se pueden adoptar específicas es la suspensión, y esto sí que se trata de una novedad total y absoluta concursal, porque no existe en el Real Decreto de Alta Dirección. Es un instrumento de flexibilización al servicio del administrador concursal, quizás para aligerar algunos costes fijos de la empresa. El hecho de que exista una partícula disyuntiva o diga podrá extinguir o suspender ha sido utilizado por algún autor diciendo que se trata de una alternativa excluyente. El administrador concursal o suspende o extingue. Bajo mi punto de vista no se está queriendo decir esto. Dice que el administrador concursal puede suspender o extinguir, pero no excluyentemente. O sea, podría primero suspender y luego extinguir, porque si no lo hacemos así, siempre la balanza caería del lado de una extinción, y ello no iría en consonancia con las últimas medidas reforma de flexibilización interna. Es decir, vamos a dejar que puede suspender y luego se puede extinguir. Las características de esta suspensión es, nuevamente, que la puede realizar el administrador concursal con independencia del grado de intervención sobre las facultades del deudor. El deudor, nuevamente, puede solicitársela al administrador concursal, pero es una decisión pura y simple de este sujeto. Y ante el silencio, pues debemos entender que la suspensión tendrá los efectos típicos de cualquier suspensión de contrato de trabajo, es decir, cesación de la prestación laboral y correspondiente cesación de la retribución. Sería recomendable en estos casos pues fijar una duración, una cláusula resolutoria en la suspensión. Dentro de esta novedad se produce otra novedad, que es la que aparece en el 65.2, que dice: en caso de suspensión del contrato, este podrá extinguirse por voluntad del alto directivo con preaviso de un mes, conservando el derecho a la indemnización en los términos del apartado siguiente. Aquí se ha llegado a decir que estamos ante un tertium genus, que estaría a caballo entre la posibilidad del artículo 10.1 del Real Decreto de Alta Dirección, que permite a un directivo desistir del contrato sin indemnización, obviamente, y el 10.3, que sería una extinción causal por alguna culpa grave del empresario, por ejemplo, falta reiterada de abono en los salarios, alguna modificación sustancial que redunde en perjuicio de su dignidad, etcétera. Pero bajo mi punto de vista no estamos entre dos cosas, sino ante una auténtica especialidad concursal, puesto que el Real Decreto de Alta Dirección no regula la suspensión, sino, en este caso, sería una traslación de la capacidad que tiene el alto directivo de rescindir el contrato por un incumplimiento grave del empresario a una nueva vicisitud, como es la suspensión. Sería una extinción con carácter causal, debido a la condición de alter ego del directivo, que si le suspenden el contrato puede reaccionar, y la causa es una previa suspensión, y por lo tanto de ahí se desgaja la indemnización que puede percibir. No necesita aprobación judicial el alto directivo para extinguir el contrato de trabajo. Contrasta con el personal laboral común, que en el artículo 50 sí que necesita ir al juez cuando por culpa del empresario quiere extinguir, pero este no es el caso del personal de alta dirección. Dice el precepto que el alto directivo tendrá que preavisar esta medida con un mes, 3 veces menor al del artículo 10.1. Sobre esto ha habido alguna postura que ha dicho que está claro que tiene que preavisar de un mes. ¿Vale? ¿Qué consecuencias tiene si el administrador, el alto directivo, no preavisa con un mes? Pues bueno, pues algún autor ha dicho que no habría ninguna consecuencia, porque el artículo 65 es especial y como no la previene no la habría, y algún otro autor también ha dicho que como el contrato está suspendido y de ahí no hay salarios, pues que no se podría aplicar supletoriamente la opción que da el Real Decreto. Bajo mi punto de vista sí que habría que utilizar esta previsión, que sería que si el alto directivo no preavisa con un mes, tendría que indemnizar a la empresa con los salarios del periodo incumplido. Si es un mes, pues un mes, y si son 15 días, pues 15 días. No pasa nada que esté suspendido, porque eso se podría detraer de la indemnización debida, y de este modo pues avisarías a la administración concursal para que pueda acomodar la masa activa a esta vicisitud, y de otra forma, si no fuera así, no existiría ningún aliciente para que el alto directivo
avisara. Si no le ponemos una consecuencia, ninguno avisaría. Y eso no puede ser porque el precepto es claro, dice que avises en un mes. Respecto al plazo, el dies a quo es claro porque tiene que ser primero a partir de la suspensión. No te dice que cuando lo suspendan en ese momento, ¿no? El directivo tiene tiempo para pensárselo. En cualquier momento que esté la suspensión puede extinguir su contrato. El dies a quo, naturalmente, al final, pues tendrá que venir dado por mientras el contrato esté suspendido. Por lo tanto, si él ha retornado ya no lo podría ejercitar, y si la empresa ha cerrado por haber entrado en liquidación, pues tampoco. El contrato se extinguiría no por la causa del empresario, sino por la causa del cierre. Y la segunda es que obviamente que el concurso siga abierto, si no, no podría extinguirlo. La tercera de las consecuencias, de las especialidades que tiene el artículo 65 está en el punto 3, que dice: en caso de extinción del contrato de trabajo, el juez del concurso podrá moderar la indemnización que corresponda al alto directivo, quedando en dicho supuesto sin efecto la que hubiera pactado en el contrato, con el límite de la indemnización establecida en la legislación laboral para el despido colectivo. La primera pregunta que nos suscita esta pregunta es: ¿puede moderarse toda la indemnización o solamente las del artículo 65.1 o 2? Porque mientras está el concurso caben otras opciones y el alto directivo puede recibir otras indemnizaciones, como por ejemplo por un despido improcedente, despido disciplinario luego considerado improcedente, un despido objetivo o cualquier extinción del artículo 10.3, por ejemplo falta de abono en los salarios. Pues bien, hay cierto consenso en la doctrina y en la jurisprudencia en admitir que la moderación solamente se puede solicitar en los casos de extinción ab nutum o de extinción por una suspensión, es decir, solamente en los artículos 65.1 y 2 y no en las otras causas. Para las otras, ¿qué podríamos hacer? Pues quizás se podría acudir a la cláusula rebus instantibus, en el sentido de que la cláusula que se pactó en un inicio, ahora sobrevenidamente hay una nueva situación de iliquidez clara marcada por el concurso, podría ir, no es automática, o podría incluso pensarse que una abusividad de una cláusula de blindaje, por ejemplo, si se pactara durante el concurso o ante la inminencia del mismo, en el sentido, estamos en concurso, voy a subirme la indemnización, la cláusula de blindaje, pues eso sería fraudulento y abusivo, podría quizás irse por ahí. Respecto a la moderación, aquí sí que la va a tener que adoptar el juez, es faena del juez adoptar una moderación indemnizatoria, potestativamente. El precepto dice el juez podrá, no es automático, tiene discrecionalidad pero no arbitrariedad, es discrecional para ver cómo modera, pero no lo puede hacer arbitrariamente, debería de motivarlo. Será instancia de parte, por regla general, bajo mi punto de vista, lo podría solicitar el administrador concursal, el deudor o incluso cualquier acreedor que tenga interés legítimo, y solo operará cuando haya pacto indemnizatorio. Es decir, el precepto dice quedando sin efecto lo que se hubiera pactado. Y el límite inferior es el de la indemnización establecida en la legislación laboral para el despido colectivo, es decir, 20 días de salario por año trabajado, prorrateándose por meses, etcétera, etcétera, con un máximo de 12 mensualidades. Eso significa que si la cantidad es menor a 20 días, no se puede moderar, porque está por debajo del límite. Y si no hay cláusula, si no hay ningún pacto, se aplicaría supletoriamente la indemnización de 7 días por año con un máximo de 6 meses, y ahí tampoco cabría. Es decir, lo que quiere el legislador, lo que busca es atemperar las elevadas cantidades pactadas, las cláusulas blindaje de este tipo de personal de autoelección, considerando que si no hay pacto o este es inferior a los 20 días, es exiguo y por lo tanto no vulneraría la masa pasiva. El último, ya con esto casi termino, es la previsión del artículo 65.4. El administrador concursal podrá solicitar del juez que el pago de este crédito se aplace hasta que sea firme la sentencia de calificación. Nuevamente debe ser adoptada por el juez, tiene discrecionalidad pero no arbitrariedad, o sea que deberá motivar su decisión. Aquí la solicitud de parte solamente la podrá realizar el administrador concursal, porque así lo dice el precepto, el administrador concursal podrá solicitar. En la moderación no lo decía, por lo tanto era abierto.
Podría ser el deudor o cualquier acreedor. Aquí parece ser que la literalidad del precepto nos lleva a que solamente lo puede realizar el administrador del concurso. Se trata de dotar de una posibilidad, se trata de intentar desgajar la posibilidad de que el directivo haya sido cooperador o causante de la insolvencia. Entonces, no se trata de una pérdida indemnizatoria, sino de una suspensión, de una paralización a resultas de una sentencia de calificación. Entonces, si la sentencia de calificación condena al alto directivo, estaremos a lo que proceda, y si no, se interrumpirá ya no cabrá la suspensión. Habrá que esperar. Entonces, con anterioridad a la reforma del 2011, de la ley 38/2011, 10 de octubre, la pieza de calificación no se abría tan fácilmente, estaba tasada. Ahora Xavier parece ser que la reforma del 11 ha abierto y parece que siempre va a existir pieza de calificación, salvo que el convenio sea poco gravoso. Poco gravosos son los que tengan una quita inferior a 1/3 y una espera menor a 3 años. Entonces, parece ser que en todos los casos casi siempre se va a abrir. Entonces, eso indirectamente va a redundar también en este precepto. Ahora bien, cuando estemos ante un convenio poco gravoso, pues entiendo que no habría que esperar a la sentencia de calificación. Ya desde ese preciso momento, como no va a haber calificación, pues se quedaría la suspensión. En último lugar, decir respecto a este punto que moderación y aplazamiento son dos figuras alternativas que en principio pueden solicitarse una o la otra o las dos, y el juez pues pronunciarse, o sea, no quitan, son alternativas. Y para concluir, simplemente un apunte procesal, también de una reforma del año 2011, que era cuál era el cauce procedimental adecuado para resolver las controversias del personal de alta dirección. En 2003 la ley guardaba silencio al respecto y cabían dos tesis, que algunos defendían que tenía que ir por el artículo 192 de la ley concursal, que es el incidente concursal común, que es civil, porque tiene visa atractiva. La ley dice que todo lo que no tenga establecido procedimiento específico cae por aquí, y hay quien decía no, porque es personal laboral, entonces encaja mejor con el 195, que es el incidente concursal en materia laboral. Esto quedó disipado con la reforma del 11, no en el 195, sino en el propio 65, que en el apartado 1 ya establece de forma meridiana que la decisión de la administración concursal podrá ser impugnada ante el juez del concurso a través del incidente concursal en materia laboral, es decir, al del artículo 195. Y añade, la sentencia que recaiga será recurrible en suplicación. Una redundancia del precepto, eso ya lo sabíamos, porque el 197 ya nos dice que todo lo que dice el 195, el juez del concurso, cuando utiliza ese procedimiento, va en suplicación ante las salas de lo social del Tribunal Superior de Justicia. Entonces es redundante, porque eso lo sabemos, pero lo aclara. Este procedimiento es un tertium genus, no voy a meterme porque no es el caso, pero sí que cabría decir que bebe del juicio verbal civil y con algunas gotas o particularidades del proceso laboral. Entonces es más adecuado a resolver procedimientos donde hayan trabajadores, en este caso un personal laboral especial, y sobre todo y mayormente y significativamente porque luego la competencia retorna a su juez natural, a su orden jurisdiccional natural, que es el social, y con ello la eventual posibilidad de casación en unificación de doctrina social. Y con esto ya concluyo, espero no haberos mareado en exceso ni haberme dilatado mucho en el tiempo, y te doy la palabra a Andrés.